Santo inspire esta palabra, y no solo eso, sino que abra cada corazón que está aquí, que va a escuchar esta palabra, Señor, y pueda entender, pueda comprender, y tú le puedas revelar lo que ellos necesitan que se revele. Y en la revelación puedan hacer esta palabra que van a recibir, Señor. No solo escucharla y conocerla, sino que vivirla, como tú la viniste a vivir, Jesucristo. Amén. Amén. Ya, entonces el supremo llamamiento de Dios en Jesucristo. Vamos a analizar ciertas palabras que ya analizamos la semana pasada. Yo quiero repetirlas. Juan Eduardo también oró por eso. Estamos conectados, oró porque esta palabra, ¿no es cierto?, del primer mandamiento, que es tan importante. Pero vamos a empezar en Hebreos 12, 1, versículo 1. Y porque aquí hay algo muy importante y quiero repetirlo. La semana pasada lo dije, pero quiero repetirlo de nuevo porque tanto repetir, algún momento se va a revelar en cada uno de nosotros, porque es importante entender esto, ¿ya? Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, despojémonos de estas mochilas, ¿no es cierto?, que andamos trayendo, que son todos nuestros problemas, todas las cosas que nos han pasado, todos nuestros perdón, todas las cosas malas que hemos hecho y también las que nos han hecho a nosotros. Ese es el peso, ¿ya? Y del pecado que nos asedia, o sea, también superar el pecado. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, y esta es la parte que yo quería resaltar de nuevo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y yo quiero resaltarlo y resaltarlo, pero que para mí fue una revelación tremenda. Porque se supone, ¿no es cierto?, y dice la palabra, y es así, no se supone, es así, que él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. A cada uno de nosotros nos planeó, sabía cuándo íbamos a nacer, dónde nos iba a poner en este mundo, en qué país íbamos a nacer, en qué padre, todo lo que nosotros hacemos, eso estaba planeado desde, eso dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando Jesucristo se sacrificó, ¿no es cierto?, en la cruz para darnos libertad a nosotros, dice que no le importó el oprobio, no le importó el sufrimiento que iba a tener, porque pensó y vio cómo iba a gozarse con cada uno de nosotros en esta relación íntima de amor y de compañerismo, de vivir con él, ¿no es cierto?, en una relación maravillosa. ¿Por qué es maravillosa? Porque es una relación con Dios. Este Dios que es perfecto, que ama más que nadie, que dio la vida por nosotros, pensando en ese momento de encontrarse con nosotros y tener esa relación preciosa. No sé si me entienden, preciosa, de amor con nosotros. Entonces, por eso no le importó sufrir. Entonces yo me siento en deuda con él todos los días, porque yo sé que estaba pensando en Juan Manuel cuando se subió a esa cruz, pensando en que iba a tener una relación conmigo. Entonces yo tengo que tener esa relación, tengo que, no porque es obligación, sino que porque es maravilloso que él haya muerto por mí para estar conmigo. Y para darme vida a mí también. Una vida preciosa, llena de futuro, ¿no es cierto? Llena de esperanza. Esperanza no solo para mí, sino que para todos los que me rodean. Entonces dice menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, el Señor lo puso a su derecha después de este sacrificio. Entonces después dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y ahí tenemos que entender que él se puso en nuestros pecados, no importándole, ¿cierto?, que el Padre en un momento lo iba a abandonar, porque el Padre, Dios, no puede estar con el pecado. Y él como hombre se puso en nuestros pecados, y por eso dice, Señor, Padre, ¿por qué me abandonas? Es un momento de separación. Es el único momento que Jesucristo es separado de Dios y va al infierno. Porque ahí muere, ¿no es cierto? Y va al infierno, ¿para qué? Para que nosotros, los que creemos en él, no tengamos que ir al infierno. Entonces, dice después de eso, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, consideremos ese tremendo sacrificio. Eso es lo que está diciendo aquí, consideremos lo que él hizo por ti,
Considerémoslo, pensémoslo, creámoslo, que fue por mí, así es personal, por cada uno de nosotros. Por el que cree, pagó este precio. Y dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si yo pienso que Él murió por mí y se sacrificó y lo latigaron y fue al infierno para que yo viva esto, oye, que de repente sufra algo, que me maltraten, que digan cosas en contra mía por causa de Cristo, ¿qué importa? Porque yo no voy a ir al infierno. Imagínense lo que es vivir eternamente el infierno, porque Él pagó por mí. ¿Qué importa lo que me puedan hacer a mí o a ti o a cada uno de nosotros si Él hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros tuviéramos vida eterna con Él para siempre y empezar a vivir y aprender a vivir aquí, a gozarnos con Él en este momento, desde que nos encontramos con Él? Entonces, ¿vale la pena sufrir? ¿Vale la pena lo que nos pueda pasar? ¿Vale la pena enfrentar este mundo que es contrario a Dios? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Me entienden o no? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Vale la pena o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Vale la pena? Si Él nos ahorró todo esto y nos va a hacer tener una vida maravillosa con Él, porque estamos con Él, aunque suframos ciertas persecuciones, como dice Él, dichosos, dice, bienaventurados sois. ¿Por qué está diciendo que bienaventurados somos? Porque nuestra eternidad está asegurada con Él. Si nos persiguen, si nos maltratan, porque eso dice que lo que van a hacer con los cristianos verdaderos. Entonces, pero dichosos, gocémonos en Él, como hacían, ¿no es cierto?, los apóstoles. Porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, nuestro esfuerzo no ha sido tan grande porque Él pagó con su sangre para limpiarnos los pecados. Entonces no hemos, dice aquí, resistido hasta la sangre. No hemos sufrido así como que nos latiguen, ¿no es cierto?, por los pecados, que nos traspasen en la cruz, que nos pongan en la cruz. No hemos hecho eso. No lo vamos a hacer tampoco porque Dios lo hizo por nosotros. Jesucristo. Entonces, para mí es tan importante que ustedes entiendan esto y que lo crean, que Él murió por ustedes. Porque eso cambia nuestra mirada hacia Dios. Eso cambia, eso que nos sentimos casi que nos debe Dios algo. Por eso yo decía, yo me siento en deuda con Él constante. Entonces yo no soy capaz de decirle, pero Señor, yo trabajo para ti, pero ¿por qué me está pasando esto? No soy capaz de hacer eso porque todo lo que Él me da es un regalo que no me merezco. Seguimos en deuda. Nos quiten o nos den lo que pase en nuestras vidas, seguimos en deuda con Él. Pero muchas veces nosotros, en vez de clamar al Señor, reclamamos, diciendo, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Bueno, lo que nos pasa, dice aquí, que no hemos resistido hasta la sangre para que desmayemos. No desmayemos, sigamos adelante, sigamos con fe, sigamos creyendo en una esperanza que Dios nos pone delante de nosotros también. En Marcos, quiero leer también esto de nuevo, que es el primer mandamiento. Todavía estoy en la semana pasada. Marcos 12, 29 al 30. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es este. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y ese mandamiento es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque es el principal mandamiento, y así lo dice Jesucristo. Este es el principal mandamiento, dice Jesucristo, después que dice que lo amemos a Dios. Y yo los quiero que ustedes entiendan esto, que si ustedes no son capaces de poner a Dios en primer lugar, llamarlo a Él por sobre todas las cosas y todas las personas, ustedes nunca van a llegar a ser cristianos, de verdad. No pueden ser cristianos. ¿Por qué? Porque cuando yo no pongo al Señor en primer lugar, por sobre todas las cosas, trabajo, hijos, esposos, esposas, sobre todas las cosas, si no pongo a Dios en primer lugar,
que es el primer y principal mandamiento, no soy capaz, escuchen esto, no soy capaz de cumplir con nada de lo que me pide el Señor que haga en esta palabra. No puedo cumplirla. ¿Por qué? Porque si yo no cumplo este mandamiento, el Espíritu Santo no está dentro mío, no está. No puede ponerse el Espíritu Santo, se pone el demonio en ti. Si tú tienes al Señor en segundo lugar, lo que tú tienes en primer lugar es idolatría. Por lo tanto, dice el enemigo, momentito, no te tiene en primer lugar, esta persona prefiere esto, esto y esto antes que tú, o una sola cosa, así que mi lugar en ese espíritu es mío, no es tuyo, Señor. Porque así dice la palabra. La idolatría trae como consecuencia que el demonio viva dentro de nosotros y haga lo que quiera con nosotros. O sea, seguimos siendo esclavos y no cristianos. Por lo tanto, es fundamental entender esto. Si no ponemos a Dios primero, y eso el Señor sabe. El Señor sabe exactamente si lo tenemos primero, segundo, tercero, cuarto. A Él no lo podemos engañar. Por eso, cuando vamos a estar con Él, en privado, ¿no es cierto? Cuando cerramos la puerta y estamos a solas con Él, nosotros tenemos que ir con un corazón dispuesto a estar con Él y no a cumplir un horario. Oh, no he ido a estar con el Señor y voy a estar, Señor, ya, aquí estoy. No sirve. El Señor tiene que ver un corazón que lo anhela a Él como Él te anhela a ti. Y si no lo tienes, pídele al Espíritu Santo que ponga ese amor en ti. Pero no podemos ir a cumplir y con lata, oh, chuta, no, tengo que ir a estar con el Señor. No, eso no sirve. Imagínense que ustedes, la persona que más aman, va a estar con ustedes y va obligado. Y tú te das cuenta que está obligado. Dios sabe más que tú cómo sientes tu corazón. Sabe perfectamente lo que tú estás sintiendo en tu corazón cuando vas a estar con Él. Si tú no estás sintiendo amor y estás pensando en otra cosa y que se te va la mente para todos lados, Él sabe que tú estás pensando en otra cosa y no estás con Él. ¿Y qué siente Dios que te ama tanto, que dio la vida, que se subió a la cruz pensando en esa relación maravillosa que iba a tener contigo, y después llega una persona que va a estar, bueno, por las bendiciones. Ya, Señor, sabes que necesito esto otro, necesito... ¡Qué lata para Dios! ¡Qué lata para el Señor que ve tu corazón! Y créanme que lo ve exactamente cómo están pensando, qué están sintiendo, qué es lo que están haciendo cuando van a estar con Él. Entonces, por eso no crecemos, por eso esta relación no fructifica. Porque tenemos que ir y pedirle, Señor, dice con un corazón sincero que podemos entrar al lugar santísimo. ¿Cómo podemos entrar al lugar santísimo? Por la sangre de Jesucristo, con un corazón sincero. Señor, ¿sabes qué? No te puedo amar. Me aburro cuando vengo para acá. Señor, cámbiame, transfórmame, pon tu amor, pon tu anhelo en mi corazón para poder entrar a este lugar santísimo y disfrutar el estar contigo. Un corazón sincero. Y cuando el Señor ve que tú quieres sinceramente disfrutar y tener esa relación de amor con Él, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Si Él pone el amor, Él pone la paz, Él pone el gozo, y te vas a gozar y te vas a regocijar con Él. Pero entiendan eso, no es una obligación, es algo que uno tiene que ir con un corazón dispuesto a amarlo, a abrazarlo, a estar con Él, a que Él te haga cariño. Sea lo mismo lo que oramos, da lo mismo. Él quiere estar con nosotros, ser nuestro amigo. Ya no les digo siervo, le dice a su apóstol, les digo amigos, porque yo le entrego todo, lo que sé, todo a mi poder, todo te lo entrego a ustedes. Entonces queremos tener el poder de Dios, queremos sanar, queremos que el Señor nos bendiga, pero no queremos hacer nada para tener todo eso. Ni siquiera pasar tiempo con Dios, como debe ser, ¿cierto? Con un corazón dispuesto para amarlo, para gozarte, salir con gozo, llorar de amor por mi amor es mi amor, el amor más grande de mi vida, el que me ha amado más en mi vida. Entender eso, ¿por qué no entenderlo? Si es la verdad, ¿quién ha dado la vida por cada uno de ustedes? ¿Quién? Solamente Él. ¿Quién dio su Hijo por cada uno de ustedes? Solamente Él. ¿Quién está todo el día con ustedes, tratando que ustedes hagan bien las cosas y que no les pase nada peor de lo que nos pasa, porque no lo tomamos en cuenta? Él está ahí todo el tiempo. Ha estado siempre, desde antes que tú lo tomaras en cuenta siquiera. Entonces, ¿cómo no lo vamos a amar? Y más encima le exigimos al Señor.
Entonces el primer mandamiento es fundamental, hermano. Si ustedes no lo cumplen, no se puede ser cristiano, porque el Espíritu Santo no se pone en ustedes. Entonces vamos a Juan 15, que este es el otro mandamiento, 9:17, dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Entonces, esto que nos dice Cristo, ¿usted cree que está mintiendo? Eso es para nosotros, a nosotros. Nos está hablando a nosotros. Como el Padre a mí me ama, yo los amo a ustedes, dice Jesucristo. Bueno, si el Padre dio su Hijo y Él dio su vida, ¿nos ama como Él? Pues claro que nos ama. Pero ¿ustedes creen que son amados así? ¿Entienden lo que significa un amor así? ¿Lo reciben eso? Porque es importante recibirlo, sentirse amado, para poder amar de vuelta. Porque si yo no recibo ese amor que Él siembra en mi corazón, si yo no lo recibo, ¿cómo lo amo de vuelta? Si nosotros tenemos que recibir la siembra para que de mi interior salga ese amor que Él plantó, implantó en mi corazón cuando dio la vida por mí, yo lo creo, entonces sale ese amor de vuelta para Él. Pero si yo no lo creo, Oye, hay cristianos que no creen que Jesucristo resucitó. O que no, y por supuesto no van a resucitar. Algunos dudan de eso. Entonces todo su sacrificio, su resurrección, toda esa esperanza que tenemos los cristianos, se va al suelo. Entonces, ¿para qué voy a ir a estar con Él? Si a lo mejor ni voy a resucitar. No, pues es así, en verdad. Toda la palabra es verdad. Entonces dice: y guardaré mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ahí está la condición. Pero ¿cómo cumplimos esos mandamientos? Con el Espíritu Santo. Él pone su Espíritu Santo. O sea, ni siquiera es un trabajo nuestro. Es la disposición a que Él haga la obra en nosotros. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. O sea, nos dice: saben que yo lo hice. Yo vine como hombre y lo hice. Con el mismo Espíritu Santo que tienen ustedes. Por eso que es tan importante cumplir el primer mandamiento, para tener ese Espíritu Santo. Pues si no, no lo logramos. Entonces achicamos el Evangelio a mi porte. No, si es que Juan Manuel le pone mucho, si sea total podemos pecar, si todos dicen que hay que pecar, aquí hay un como que hay una duda, ¿no es cierto? Hay iglesias que dicen que podemos pecar, otros no. Entonces, bueno, pongámonos al medio. No existe la línea al medio, hermano mío. No se puede pecar. Tenemos que ser santos. Tenemos que lograr la santidad. Y eso lo logra el Señor en nosotros, no nosotros. No es nuestro esfuerzo. El Señor, el Espíritu Santo logra eso. Es por su poder. Entonces dice: porque nos va transformando de gloria en gloria. Así dice la palabra. Nos va transformando de gloria en gloria. Yo no hablo nada que no diga la palabra. Ustedes tienen que creer eso. Porque nos va transformando de gloria en gloria a llegar a la misma imagen de Cristo. ¿Qué significa? La santidad. Eso es. Porque la voluntad de Dios es la santificación a través del Espíritu Santo y la fe en esta verdad. Es así. Es así. Entonces, hagámoslo. Ya, pues hagámoslo. Dice: esto, cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es nuestro gozo? Es la relación maravillosa, íntima con Dios, que empieza aquí. Es traer el reino a esta tierra y empezar a vivir con Él. Porque el curso intensivo de aprender a vivir con Él para después vivir en la eternidad empieza aquí. Yo antes le decía a la gente, yo hoy día ya les digo a ustedes, pero le decía: ¿saben qué? Si ustedes no pasan tiempo aquí, en esta tierra, después no quieran convencer a Dios que ahora sí, Señor, quiero vivir eternamente después que los llamó. No los van a poder convencer. La relación empieza aquí. La relación de amor empieza aquí. Después ya es tarde. Es tarde. Cuando Él te llamó ya no. Ya es como las vírgenes, ¿no es cierto? Que tenían la lámpara nomás, la pura palabra. Pero no tenían la relación con el Espíritu Santo, no tenían esta relación de amor, porque la relación con el Espíritu Santo es de amor. ¿Y por qué yo tengo el Espíritu Santo? Porque pongo primero a Dios. O sea, si no cumplo ese mandamiento, eso no está. ¿Me entiendes? Es que todo es así. Entonces, hagámoslo, porque se puede fácil. Dice el Señor. Jesucristo dice, ¿qué dice? Mi carga es liviana. Enyúguense conmigo. Es fácil. Pero cuando yo lo quiero hacer yo, a mi manera, como yo quiero, por supuesto es imposible. No solo es difícil, es imposible. Entonces, esa es la lección. Y después dice, este es mi mandamiento. Este es el otro mandamiento muy importante. Que os améis unos a otros como yo os he amado.
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida para sus amigos. Entonces, nosotros también tenemos que ser así. Tenemos que dar nuestra vida por los demás. Entonces, muchas veces nosotros tenemos gente que sabemos que está mal, que sabemos que tiene necesidad, y no somos capaces de ir a visitar y estar con esa persona, y orar por esa persona, acompañarla y seguir acompañándola, hasta que esa persona se encuentre y aprenda a tener esta relación que nosotros, privilegiados, tenemos con el Señor, que hemos conocido esta relación que existe con un Señor vivo. Entonces nosotros tenemos que ir y preocuparnos por esas personas y ir hasta que esa persona empiece a tener esa relación con Dios. Dedicarle tiempo. Eso es dar la vida, darle tiempo. La vida es tiempo. Entonces, esos dos mandamientos fundamentales. No dice, ámense como ustedes mismos. Él cambia y lo pone más difícil. Cambia el mandamiento. Dice, amen, que améis unos a otros como yo os he amado. Él dio la vida. Y después dice, no hay mayor amor que este, que el que da la vida por sus amigos. ¿Ya? Entonces, esos dos mandamientos son los que hacen que nosotros hagamos todo lo que podamos hacer, todo lo que Cristo hizo. Así de simple. Vamos a Filipenses 3. ¿Ya? Esta parece que va a ser larga esta, porque me alargué mucho al principio. Ya, pero no importa. Dice, Filipenses 3, 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Se dan cuenta? Oye, si Pablo dice eso es porque podemos gozarnos en Él. Entonces íbamos a estar todos muertos en la risa aquí, contentos. Porque estamos gozándonos en el Señor. Esto es palabra de Dios, es para gozarnos, no para... Oh, me siento mal. Es que no dice, no, arrepiéntanse y gócense. Cambien, transfórmense. El Señor, transfórmame, ya, listo, se acabó. La culpa no sirve. No sirve. Judas tuvo culpa y se suicidó. No sirve la culpa. Por lo demás, hermanos, gozados en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, es con mayúscula, y dice con minúscula en la Reina Valera, pero es con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, en los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, lo que está diciendo, cuando dice, es feo, pero dice, guardados de los perros, o sea, tengan cuidado con los perros. Y después dice, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. ¿De quién está hablando ahí? Permiso. Está hablando de los que traían otras doctrinas y que volvían con la doctrina, ¿no es cierto?, que había que circuncidarse, la doctrina de los judíos, la antigua doctrina. Y por eso que dice, después que dice, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, que esa es la circuncisión antigua, ¿no es cierto? Se mutilaba una parte del cuerpo. Después dice, porque nosotros somos la circuncisión, ¿se dan cuenta? Entonces, olvídense de la circuncisión antigua, de estos que multiplican. Esos son los perros para él. Porque llevan una doctrina que no es la que él, la nueva doctrina del nuevo evangelio que es en Cristo. ¿Ya? Entonces dice, nosotros somos la circuncisión. Cada uno de nosotros es la circuncisión, porque lleva, ¿no es cierto?, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y la circuncisión de nosotros es en el corazón. Cuando el Espíritu Santo se pone en nosotros y pone el amor de Dios y la paz, todo lo que tiene que poner, esa es nuestra circuncisión. ¿Entienden? ¿Se entiende, no? ¿Entendieron? ¿Ya? Entonces, los que en el Espíritu servimos a Dios. Claro, cuando se pone el Espíritu, y por eso dice Espíritu con mayúscula, servimos a Dios. Esa es la circuncisión, cuando el Espíritu Santo se pone en nuestro corazón. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, lo del cuerpo, la carne, acuérdense, el creer en la carne es pecaminosa y todo lo demás, pero para eso nosotros vivimos en el Espíritu, porque ya no confiamos en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Entonces, está hablándole a los antiguos, ¿ya?
¿Ustedes creen que la carne es para confiar? Bueno, yo también puedo confiar en la carne si es que yo entro en esta discusión que no tiene cabida, porque las obras, ¿no es cierto?, que era la carne, no tiene nada que ver con la fe que es en Cristo. O sea, el Evangelio es poderoso. Por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Los antiguos no tenían ese poder. Sí, venía el Señor y de repente ponía Espíritu Santo en algunas personas, pero no es como nosotros, que nosotros somos circuncidados cuando nos pone el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces dice, y empieza a describir por qué él le está hablando a los antiguos, a los judíos, a los que querían insistir con la circuncisión y con todas esas cosas, ¿ya? Dice circuncidado al 8º día. Yo también estoy circuncidado. O sea, si quieren jactarse en la carne, yo soy. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, o sea, hebreos de hebreos. O sea, yo soy nacido y criado con usted. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. O sea, si yo estoy diciendo que esta es la circuncisión y no la de ustedes, teniendo todo lo que ustedes tienen, es por algo. Eso es lo que está diciendo. ¿Entendieron o no? Bueno, porque no se entiende mucho. No sé si ustedes lo habían entendido, pero me costó. Mucho tiempo. Estudios. No hoy día, pero antes, ¿ya? Porque es un pasaje complicado. ¿Ya? Entonces dice, en cuanto a ser los perseguidos, y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. O sea, yo también cumplí la ley. Tomen. ¿Quieren algo más? Pero no es eso lo que yo estoy hablando. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, todo eso que acabo de decir, que es en la carne, las he estimado como pérdida. ¿Por amor a quién? A Cristo. O sea, todo lo de mi vida, todos mis pergaminos, todos mis títulos, todo lo que yo creo que es en la carne, ¿no es cierto?, donde me vanaglorio, lo siento como una pérdida, perder el tiempo por amor a Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces nosotros tenemos, hermanos míos, todo lo demás, tenemos la posibilidad de tener esa excelencia del conocimiento de Cristo. Podemos entrar en la presencia de Dios y el Espíritu Santo nos muestra exactamente lo que Cristo es y quién es y cómo piensa, todo para conocerlo. Y eso es lo que dice aquí, porque él no tuvo un curso extenso con Jesucristo, se tuvo el encontrón y nada más. Pero dice esto porque él tenía esa relación absoluta con el Espíritu Santo. Y por eso dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y dice, y lo tengo por basura. Todo lo demás para mí es basura. En otras versiones dice estiércol. No solo basura, estiércol. O sea, no quiero saber de cerca mío. Todos mis conocimientos, todo lo que yo era. ¿Por qué? Porque conozco a Cristo. Y por amor a Él, todo lo demás es basura. Ese es Pablo. Ese es el Espíritu Santo inspirando a Pablo. Eso es lo que quiere que nosotros pensemos como Pablo piensa. Y que entendamos que para ganar a Cristo tenemos que considerar todo lo que Dios puso en nosotros, porque toda nuestra inteligencia, sabiduría antigua, la puso Él. Pero para tener esa relación con nosotros, por esta relación de amor, ¿no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Ya, entonces... Se me pasó, ya. Y teniendo, ya. Para ganar a Cristo, y lo tengo por basura o por estiércol, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, no teniendo la justicia que yo hacía de acuerdo a la ley, está diciendo aquí, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Por qué dice eso? Cuando yo tengo fe en Cristo, Él pone el Espíritu Santo en mí, el poder de Dios,
y la gracia para vencer el pecado. Entonces, mi justicia, mi rectitud, el ser irreprensible, es porque Cristo está en mí, porque el Espíritu Santo está en mí. Entonces, yo no me creo el cuento, y que yo soy irreprensible. Eso es la carne. Antes de conocer a Cristo, dice él eso. Pero ahora no me interesa ser irreprensible por la ley, soy irreprensible por la fe, porque eso es seguro, porque está cimentado en mi Dios. Estoy cimentado en la roca, eso no se va a romper, eso no se va a deshacer. Cuando yo soy irreprensible, mi fuerza, en cualquier momento se derrumba eso. Por eso dice esto. Esto es revelación del Señor. ¿Cierto o no cierto? Cierto. ¿Ah? Y después dice, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Y de nuevo, pero cuando dice conocerle, hijos míos, es intimidad. Intimidad. No es que yo, voy a leer harto para conocer a Dios. No, es pasar tiempo con Él en amor. Eso está hablando. De ese conocerle. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Se dan cuenta? Si yo no creo que Él resucitó, que está vivo conmigo, no puedo disfrutar de todo esto. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. O sea, Él está dispuesto incluso a sufrir la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que Él murió y pagó todo por ti, bueno, oye, sufrir la muerte, pero no voy a ir al infierno. Puedo sufrir la muerte de Cristo, pero no voy a ir al infierno. Por lo tanto, Él dice, si puedo morir como Él, está bien. No es todo. No es tan terrible. Porque después de eso yo me voy a estar con Él inmediatamente. No tengo que pasar por el infierno. Y el que se va al infierno se va para siempre, no un ratito. ¿Ya? Entonces dice, y poder de su resurrección y participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, si es que llego a la resurrección de los muertos, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Él está hablando de ¿qué perfección? Está hablando de la perfección de el final, de la meta, de llegar a estar con Dios. De esa perfección está hablando. No que él es pecador en este minuto. No sé, y se lo voy a demostrar un poquito más abajo, ¿ya? Entonces, de esa perfección, por eso se lo estoy diciendo, de esa perfección no ha alcanzado todavía esta meta de estar con Él, ¿no es cierto? Para siempre. No ha sido llamado todavía. Dice, no que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, para ver si logro hacer, está hablando aquí, aquello para lo cual fui también escogido, por lo cual fui asido por Cristo. Entonces, para ver si logro, no es que yo sea presente, pero voy, ¿no es cierto?, caminando para ver si logro hacer para lo cual Cristo me escogió. ¿Entendieron? Se entiende mejor así, ¿no es cierto? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y aquí está, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, no estoy perfecto porque todavía no he llegado a ese llamamiento supremo de Dios en Jesucristo. Todavía no he llegado a eso, por eso no soy perfecto. No es que yo esté pecando y todo lo demás, entonces, no, pues voy camino a eso. ¿Cómo voy camino? Con santidad. Porque si no, no estoy en camino. O santificando mi vida, cada vez creciendo hasta llegar a la santidad. Porque miren más abajo, dice, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. O sea, sintamos esto mismo, que vamos camino a esta santidad,
a este llamamiento supremo de Dios, y si tú no lo sientes, el Señor te lo va a poner en tu corazón. Eso dice Pablo aquí, ¿ya? Y yo se los digo a ustedes. Así que todos los que somos perfectos, ¿se dan cuenta? Dice, no es que no alcanzamos la perfección, pero después dice, pero todos los que somos perfectos, ¿se está contradiciendo? No, está hablando, la primera perfección, como dije, es llegar al llamado supremo. Pero como somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Se dan cuenta? Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí. Si yo estuviera pecando, les diría, hermanos, imítenme. No, por eso dice, somos perfectos. ¿Ya? Y dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, si ustedes ven que alguien se conduce de acuerdo a lo que me ven conducirme a mí, parecido a lo que o sea, igual como yo me conduzco, a ellos también imítenlo. Porque por ahí andan muchos, y aquí están los otros, ¿no es cierto? Esos que él criticó al principio, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Cuando yo no creo que Cristo es mi Salvador, y gracias a Él tengo vida eterna, soy enemigo de la cruz. Si no creo que Cristo murió por mí y resucitó y está vivo al lado mío para hacer la obra conmigo, para tener esa relación conmigo, soy enemigo de la cruz. ¿Ya? Entonces dice, el fin de los cuales, estos que son enemigos de la cruz, será perdición, cuyo Dios es el vientre. Cuando dice cuyo Dios es el vientre, cuyo Dios es su deseo, los deseos carnales. Ese es el deseo del vientre, ¿ya? Ellos piensan en las cosas del mundo. Entonces eso es, dice, por eso dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos piensan aquí, no ponen los ojos en Jesucristo, como decíamos al principio, no tienen, ¿no es cierto?, una conciencia del reino, no viven en el reino de Dios como debiera vivir uno, porque uno tiene que vivir en el reino de Dios. Porque así dijo Jesucristo que oráramos, venga tu reino a nosotros, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O sea, yo debo vivir en el reino aquí en la tierra. ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Piensan en lo terrenal. Si vamos a Santiago, vamos a analizar un poquito qué es lo que significa pensar en lo terrenal. Se me ha vuelto esta cuestión. Ya. Vamos a Santiago 13. ¿Quién es 3:13? ¿Ya? Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende del alto, sino terrenal. Eso es lo que estaba hablando arriba, ¿se acuerdan? Dijo, piensan en lo terrenal. Sino terrenal. ¿Qué es lo que es? Animal y diabólica. Entonces, uno dice, pucha, es grave pensar en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. ¿O no? Porque cuando yo pienso en las cosas del mundo, mis pensamientos son animal y diabólico. Por donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, cuando yo peleo, que nosotros peleamos muy seguido, yo digo nosotros para no decirle, yo trato de que no pelear, nunca. Porque es pecado y yo ofendo a Dios cuando pego. Entonces dice, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría es que es de lo alto. O sea, cuando nosotros ponemos los ojos en el Señor, es primeramente pura,
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, pensar en las cosas de Dios es todo esto. Es primeramente puro, después pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y ni hipocresía. Es vivir en el reino de Dios, ¿se dan cuenta? Eso es poner los ojos arriba, porque ahí viene este reino, ¿cierto?, de los cielos a estar con nosotros. Porque viene el Espíritu Santo, viene Jesucristo. Como decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, nada es mío. Él me compró, me pagó todo mi pasado, le pertenezco absolutamente. Y por eso vivo en su reino, de acuerdo a su voluntad y no la mía. Después seguimos, volvemos, ¿no es cierto?, arriba, que piensan en lo terrenal, más nuestra ciudadanía, dice él, pero nosotros, está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Estoy leyendo el 20, ¿no es cierto? Estamos primera de Timoteo 4:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto es impresionante, hermanos míos. Dice aquí, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, que el Señor va a cambiar nuestro cuerpo cuando lleguemos a este llamado, ¿no es cierto? Va a cambiar nuestro cuerpo en un cuerpo como el de él, glorificado, ¿ya? Y después, por el poder, dice, ¿cómo nos va a cambiar? Con este poder, con el cual también sujeta a sí mismo todas las cosas. Este poder que nos mantiene, ¿no es cierto? Si yo estoy con Él y tengo una relación íntima, dejo todo fuera por estar con Él, entonces Él nos sujeta con su poder y no nos pierde, no nos perdemos, ¿ya? Entonces tenemos de verdad libertad, tenemos salvación y no nos vamos a perder y nos vamos a ir a vivir con Él en el supremo llamamiento. Para terminar, vamos a leer, ahí terminamos, 1 Timoteo 4, 6. 1 Timoteo 4. Entonces, está Pablo hablándole a su hijo espiritual Timoteo, ¿ya? Y dice, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. La piedad significa un hombre de Dios, ¿ya? Ejercítate a ser un hombre de Dios. Eso está diciendo. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, o sea, ser un hombre de Dios, para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. O sea, ser un hombre de Dios tiene una promesa que no solo vas a vivir con Dios en este momento, en este presente, sino que eternamente, en la vida venidera, que es la eternidad, ¿no es cierto? Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Que esto mismo trabajamos y sufrimos, mire lo que dice aquí, que por esto mismo, ¿por qué? Por tener esa vida, ser un hombre de Dios y tener esa vida presente y venidera, ¿no es cierto?, con Él. Dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. ¿Se dan cuenta que Cristo no le importó el oprobio para estar con nosotros, ¿cierto? Y se subió a la cruz, no importando el oprobio. Nosotros también sufrimos porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. O sea, sobre todo los que creemos, estamos salvados, ¿ya? Esto manda y enseña. Ninguno, se fijan en lo que dice, esto manda y enseña. O sea, yo no debiera enseñar nomás, debiera mandarles que lo hagan. Por eso le dice a Timoteo, esto manda y enseña tú. Pero hemos creado iglesias que hay que pedirle por favor a la gente para que haga las cosas. Y si uno se pone un poquito duro, se van.
ofendidos. Entonces hoy día no podemos decirles, oye, esto les mando y les enseño, que ustedes lo hagan. Pero así era antes. Por eso que habían tantos cristianos de verdad en ese tiempo. Ninguno, y dice aquí, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, mayúscula, fe y pureza. Sé ejemplo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esto es lo que hay que hacer, ocuparse de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y miren lo que dice después. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Se acuerdan el don? ¿Cuál es el don? En 2 Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea, aviva el fuego que está en ti, aviva el Espíritu Santo que está en ti. No te digo un espíritu de cobardía, anda y habla, súbete a la azotea y grita lo que yo te enseñé. Eso es avivar el fuego que está dentro. Entonces le dice, aviva el don, ¿no es cierto?, que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. No dice preocúpate de estas cosas, dice ocúpate, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Miren lo que dice aquí, esto es lo más importante, y por eso leí esto. Miren lo que dice, si tú haces todas esas cosas, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, o sea, cuídate de no caer y desviarte y preocúpate de la doctrina. O sea, que te mantengas en esta palabra absolutamente. Persiste en ello, pues haciendo esto, y escuchen esto lo que dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Esto, al hacer todo esto que le dice Timoteo, o sea, Pablo a Timoteo, no solo se va a salvar él, y por eso yo le decía, no solo cuando yo tengo el Espíritu Santo, no solo me bendice a mí con salvación, sino que a todos los que nos rodean, a los que escuchan y a los que obedecen lo que uno dice, a los que hacen lo que uno dice. Entonces te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Se dan cuenta? Se los leo de nuevo, porque grábenlo en su corazón, miren. Por eso que hay que revisar esta palabrita que les acabo de leer yo. Hay que leer todo, ¿no? Desde 1 Timoteo 4, del 1 al 16. Y hay que leerlo bien, porque todos son consejos que al final le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. O sea, persevera. No te canses, no desmayes. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gracias, Señor, por esta palabra. Así que esto es nuestro fin. Y ese es el fin para mucha más gente. Nosotros podemos llevar a mucha gente a este fin de salvación. Si nosotros nos mantenemos en nuestra doctrina, tenemos el Espíritu Santo, cuando nosotros hablamos, vamos a salvar mucha gente, incluso cristianos, que se van a ir al infierno. Los vamos a sacar del infierno, los vamos a quitar de las tinieblas, de la potestad de Satanás, para ponerlos bajo la luz admirable del Señor Jesucristo. Porque ese es nuestro trabajo, sacarlo de la potestad de Satanás a la gente y ponerlos bajo la luz admirable del Señor Jesucristo, para que tengan salvación. Porque Jesucristo vino a desbaratar las obras del diablo, y nosotros somos la circuncisión, y la circuncisión en el Espíritu rompe y desbarata toda obra del diablo. Toda obra, no alguna, todas. No hay enemigo que se resista al Espíritu Santo. No puede entrar un demonio si el Espíritu Santo está gobernando en tu corazón. ¿Por qué entra? Porque nosotros ponemos otras cosas por sobre el Señor y no cumplimos ni el primer mandamiento, que es amarlo a Él, ni el segundo, que es amar al prójimo como Él nos amó. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar, para que el Señor
esta palabra la ponga en el corazón de cada uno de ustedes y se cumpla lo que deben hacer. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Así que bendice tu palabra, Señor, en cada corazón y llénalos de ti, Señor, llénalos de ti. Y convence, Señor, que esta palabra es un mandato, no es a ver si lo hago, puede ser que lo haga, a lo mejor voy a estar con el Señor, a lo mejor quiero conocer al Señor, a lo mejor, a ver, Señor, ¿será verdad que tú eres? No es así, es ir a estar con Él, es buscar el anhelo, el amor de estar con Él, la libertad que es estar con Él. Porque cuando tú estás con el Espíritu Santo, cuando tú tienes una relación con Jesucristo íntima, de conocimiento real, el enemigo tiene que huir de ti. Huye, se arranca. Tenemos el poder sobre él. Está en nuestros pies. Así que te damos muchas gracias por eso, Señor. Y saca toda mentira de tus hijos, todo lo que fue puesto en contra tuya, Señor. Señor, bendice esta palabra. Y gracias por darnos esta palabra, Señor. Gracias por tu revelación. Gracias porque tú nos explicas, Señor, qué quisiste decir con cada palabra. Gracias por poder conocerte más, porque a través de tu palabra te vamos conociendo a ti también, Señor. No solo físicamente cuando nos encontramos contigo, sino que también espiritualmente cuando tú nos revelas a través del Espíritu Santo toda tu verdad. Esos secretos que están guardados para tus hijos, Señor. Muchas gracias por eso. Tú nos honras, Señor, constantemente. Y por eso te amamos profundamente, porque tú eres digno, eres el más digno de ser amado y adorado, Señor. Solamente tú eres digno de ser adorado. Muchas gracias, Jesucristo. Amén.